Bueno, como para continuar entonces un poco con lo que estábamos hablando anteriormente, hoy nos toca meternos de lleno a el segundo tema de biología, que es la parte del transporte a través de la membrana, ¿sí? Ya con ambos grupos hablamos bastante cosas referidas a este tema, ¿sí? Ya saben que este tema en realidad corresponde a lo que sería la propia membrana plasmática, si se lo ponen a pensar, ya que cuando se habla de los transportes a través de la membrana, justamente a lo que se hace referencia es al pasaje de sustancias entre la célula y su entorno, ¿sí? Lo cual va a ser mediado por la propia membrana plasmática, ¿sí? Ese traslado de material es mediado por la propia célula. Sabemos que la célula es una unidad mínima de vida y que es capaz de regular aquellas sustancias que vayan a ingresar o que vayan a salir de ella, ¿sí? Esta membrana plasmática que funciona como una barrera de permeabilidad selectiva es la que va a terminar definiendo quién va a pasar y quién no, ¿sí? Es la que define quién pasa y quién no pasa. Esta membrana plasmática estaba separando lo que es el espacio conocido como matriz extracelular del citoplasma, ¿sí? Entonces, la célula al funcionar como un sistema abierto, está continuamente intercambiando distintas sustancias con el medio que la rodea, ¿sí? Ya sea porque ingresa materiales a ella o porque los va a expulsar, ¿sí? Entonces, siempre la verdadera reguladora de todo ese traslado va a estar dado por la membrana y la estructura anfipática que presenta en el centro, sobre todo la estructura de la bicapa, ¿sí? Por lo que ustedes aprendieron hasta el momento, ¿sí? La bicapa lipídica va a ser impermeable a lo que son las moléculas polares o no polares. Polares. Va a ser impermeable a las moléculas polares, ¿sí? Si ustedes recuerdan la estructura del fosfolípido, que el sector de la cola tenía una característica hidrofóbica o no polar, ¿sí? Justamente como el centro de la bicapa está dada por fundamentalmente las colas de los fosfolípidos, ¿sí? Ese sector es tremendamente hidrofóbico, no polar. Entonces, cuando algún tipo de sustancia que tenga sus características diferentes, o sea hidrofílica o polar, la sustancia que quiera pasar, ese centro hidrofóbico va a tratar de oponerse a su paso, ¿sí? El centro hidrofóbico siempre va a favorecer en el traslado aquellas sustancias que se parezcan más a él mismo, ¿sí? O sea que esas dos características de liposolubilidad hidrofóbica, ¿sí? No polar, también dicho, ¿sí? Y el tamaño chiquito, el tamaño chiquito, son todas características que dijimos que se nombran como favorecedoras de un transporte a través de la propia membrana, ¿sí? Viene dado principalmente por las propias características de la membrana y a eso le sumamos el tamaño pequeño, ¿sí? Ese comportamiento anfipático del centro, formado por las colas de los fosfolípidos, es lo que determina principalmente eso. Porque recuerden que a la hora de considerar los transportes, tenemos que analizar las características de la sustancia que se está queriendo transportar para de esa manera nosotros tener una noción más amplia de si la sustancia que estamos por atravesar la membrana, ¿sí? Si esa sustancia va a requerir o no va a requerir de proteínas. Recuerden que los transportes no siempre se realizan por proteínas. Dijimos que las proteínas que van a realizar el transporte van a ser proteínas transmembrana de multipaso, pero no todos los transportes se realizan
con dependencia de un elemento proteico. A ver, en el transporte pasivo, los transportes pueden ser sin proteína, con proteína o ambos. Ambos. ¿Eh? Ambos. Pueden ser ambos, pueden darse ambas cosas, porque recuerden que en el transporte pasivo, la difusión simple se caracterizaba por realizarse directamente entre las colas de los fosfolípidos, o sea, a través de la bicapa lipídica. En cambio, la difusión facilitada, como su nombre ya nos lo está diciendo, va a requerir de la ayuda de una proteína para poder realizar el traslado. ¿Sí? O sea que el transporte pasivo puede ser realizado sin ayuda y con ayuda de proteínas. ¿Sí? En el caso del transporte activo, en el caso del transporte activo, ¿qué pasaba? ¿Hay transportes activos que se realizan sin proteína? No, No, No. no hay transportes activos que se realicen sin proteína. O sea que mientras que el transporte pasivo puede realizarse sin proteína o con proteína, los transportes activos siempre se van a realizar con ayuda de proteínas. ¿Sí? Ese tipo de conclusiones tienen que tenerlas bien en claro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos siguiéndome? Sí. Sí. Bien, bien, bien. Yo entré directamente a la clasificación de transportes pasivo y activo, ¿sí? Recuerden ustedes que ya habíamos visto las características eh, para definir a cada uno de estos tipos de transporte, ¿sí? Utilizábamos una especie de tobogán, ¿sí? Vamos a hacerlo rapidito porque esto ya tiene que estar sabido, ¿sí? Utilizábamos una especie de tobogán como para indicar las características de un transporte pasivo y uno activo. ¿Sí? Acá hay dos cosas importantes, tres cosas importantes en este dibujo que uno tiene que aprendérselas bien porque son base en el tema. ¿Sí? Son base en el tema. Uno de ellos es saber lo que es un transporte pasivo y activo. ¿Sí? Ya vimos recién. Hay algunas características que van a ser importantes considerar para poder realizar el traslado de una sustancia, ¿sí? Recuerden que si la molécula que quiero transportar tiene ciertas características favorecedoras, eso va a hacer que la sustancia se mueva sin ayuda de proteína, ¿sí? Pero sí, el predominio es de características desfavorecedoras y seguramente vamos a tener que recurrir a la ayuda de una proteína, ¿sí? De esta forma, el tamaño, la solubilidad y la carga se van a transformar en elementos muy importantes para considerar el tipo de transporte a realizarse, ¿sí? Recuerden lo que les dije. El centro de la bicapa es impermeable a la mayoría de las moléculas polares. Es impermeable a la mayoría de las moléculas polares. ¿Por qué dice a la mayoría y no dice a todas? Es diferente decir a la mayoría a decir a todas, ¿sí? El agua es una molécula polar y sin embargo puede llegar a, por su tamaño tan pequeño, puede llegar a pasar por el centro hidrofóbico. De igual manera, por más que el centro hidrofóbico trate de rechazar a la molécula de agua, el agua tiene la capacidad de poder pasar a través de ese centro hidrofóbico. ¿Sí? O sea que no es completamente impermeable al paso de moléculas polares, porque si no, no dejaría pasar al agua. Es impermeable a la mayoría de las moléculas polares, pero no a todas. ¿Vamos acá?
¿Todos Y siguiéndome? gris. Sí. Característica favorecedora, un tamaño pequeño, liposolubilidad y la ausencia de cargas. Esas son condiciones que cuando se presentan todas juntas, ¿sí? Seguramente el traslado se realice directamente entre los fosfolípidos, ¿sí? El traslado en esas condiciones se va a poder realizar directamente entre las colas de los fosfolípidos sin pedir ayuda a ningún componente proteico. En cambio, si la sustancia a considerar tiene características desfavorecedoras, como lo son, por ejemplo, un tamaño más grande, la hidrosolubilidad, ¿sí? Y la presencia de cargas, ¿sí? En esos casos, el centro hidrofóbico, cuando esa sustancia quiera pasar, ¿sí? El centro hidrofóbico, cuando esa sustancia quiera pasar, se va a oponer al paso, ¿sí? Le va a frenar el paso, le va a decir, ¿a dónde vas? Voy para el otro lado de la membrana, no, a ver tu identificación, y se va dando cuenta de que tiene características que no van con ese centro hidrofóbico, que no se llevan bien, ¿sí? Entonces le dice, no, mira, por acá no podés pasar, ¿sí? Entonces, la única alternativa que va a tener esa sustancia para poder pasar al otro lado es poder buscar una proteína que le ayude a trasladarse hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de tener presente cuáles se mueven por difusión simple y cuáles se mueven por difusión facilitada también, que vamos a nombrar ahora en un rato. ¿Sí? De ahí la importancia también. Bien. Características de la sustancia a transportar y su influencia en el tipo de traslado, ¿sí? Eso es importante, muy importante considerar, ¿sí? Porque ya uno sabiendo si la sustancia es hidrofílica o hidrofóbica, ya nos puede estar dando una idea general de si va a poder pasar libremente las membranas o si no lo va a poder hacer, ¿sí? Bien, características de la sustancia a considerar para el tipo de traslado. Tamaño, solubilidad y cargas. Diferencia entre un transporte pasivo y activo. Lo definíamos con un tobogán, ¿sí? Yo les decía que consideremos la parte más alta del tobogán como un sector donde se encuentra en altas concentraciones la sustancia que quiero transportar. Y la parte más baja del tobogán sería la zona donde se encuentra baja la concentración de esa sustancia que estamos considerando, ¿sí? Y esto me lleva a recordarles algo importante. Piensen en esto. Si yo tuviera las mismas cantidades de una sustancia, las mismas cantidades, igual cantidad de sustancias de este lado que de este otro lado, ¿sí? Esa sustancia estaría equilibrada en concentraciones y en esas condiciones, ¿sí? Cuando una sustancia se encuentra de manera equilibrada en concentraciones, digamos que no tiene una fuerza de entrada o de salida que predomine, ¿sí? La entrada que va a tratar de hacer que, la fuerza que va a tratar de hacer que entre esa sustancia, va a ser equivalente a la fuerza que va a impulsar a que esta sustancia salga. Entonces, a ver, quiero que quede bien en claro algo. Si las concentraciones de la sustancia por alguna razón, si las concentraciones de la sustancia por alguna razón se llegaran a equilibrar en ambos lados de la membrana, eso no quiere decir que no haya transporte. Transporte va a seguir habiendo, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Como están en forma equilibrada, la fuerza que va a impulsar a la sustancia a ingresar
va a ser equivalente a la fuerza que impulsa a la sustancia a salir. O sea que va a estar entrando uno, saliendo otro. Entrando uno, saliendo otro. Entonces, como se mantiene de esa manera, sale uno, entra otro, ¿sí? Se dice que no hay transporte efectivo neto. No hay transporte efectivo neto, porque uno anula al otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En la membrana siempre va a haber transporte, pero no siempre va a ser un transporte neto. Si las concentraciones se equivalen, se equilibran, las cantidades de sustancias que van a querer salir van a ser equivalentes a las que van a querer entrar, entonces se dice que no hay transporte efectivo neto. ¿Les parece que sirve de algo que yo le diga a Mauri, toma un tomate y dame un tomate? O sea, ¿para qué le voy a dar un tomate si después se lo voy a estar pidiendo o le voy a estar sacando otro tomate que tenga? Entonces, no tiene sentido, ¿sí? Uno se cancela con el otro. Por eso se dice no hay transporte efectivo neto. No hay transporte efectivo neto, ¿sí? Imagínense ustedes, para otro ejemplo, digamos, para que más o menos se lo imaginen, uno trabajando con un determinado sueldo, ¿sí? Y a partir de tu sueldo, vos podés o llegar con la plata justa y gastar hasta el último peso a fin de mes, o podés quedarte en deuda porque tu sueldo no solamente que no te alcanzó, sino que tuviste que usar, qué sé yo, la tarjeta o pedirle plata a alguien, vamos a suponer. O sea que en ese caso estás cobrando menos de lo que gastás, ¿sí? O puede pasar lo contrario, digamos, de que cuando terminó el mes te sobró algo de plata y vos puedas ahorrarlo, ¿sí? Bueno, si vos cobrás un determinado monto y tus gastos del mes son iguales en monto a ese sueldo, ¿sí? El sueldo y los gastos son equivalentes, ¿sí? Uno cancela al otro, pero llegó fin de mes y vos no pudiste ahorrar nada, o sea que generaste una determinada cantidad de plata y gastaste esa misma cantidad de plata. Eso sería cuando sale una sustancia y entra otra de la misma sustancia, o sea, estás metiendo igual de lo que estás sacando. Es como el equivalente a decir, estás gastando igual de lo que estás generándote de ingresos, ¿sí? No tenés una pérdida ni tampoco tenés una ganancia al final del mes, ¿sí? Bien, pero acá viene algo que es fundamental, ¿sí? Para que sí existan transportes efectivos netos, para que existan transportes efectivos netos, ¿qué va a ser importante entonces, chicos? Que las cantidades de los dos lados de la membrana sean desiguales o sean diferentes. Exactamente. Para que los transportes se puedan realizar efectivamente, es importante que las concentraciones de las sustancias sean diferentes de un lado y del otro de la membrana. ¿Sí? Eso es clave, ¿sí? Y habíamos visto sustancias que predominan en el medio extracelular y sustancias que predominan en el medio intracelular. Las principales sustancias que más vamos a escuchar nombrar dentro de lo que es el tema transporte, ¿sí? Bien, entonces habíamos visto que el sodio, ¿sí? El oxígeno, perdón, calcio, magnesio, bicarbonato, cloruro, entre otros, ¿sí?
predominan en el lado de afuera de la célula, en la matriz extracelular. Eso no quiere decir que en el citoplasma no haya de eso. Sí también va a haber, pero va a haber siempre menos de todo eso en el lado citoplasmático. Llegado el momento van a tener que aprenderse los valores que se encuentran de cada uno de ellos, ¿sí? Bien. De forma equivalente, o sea, en el lado del citoplasma, van a encontrarse predominantemente el potasio y el dióxido de carbono, ¿sí? Elevados en comparación a lo que existe en el medio o matriz extracelular. Bien. Es fundamental recordar esto. Es fundamental recordar esto porque si yo no sé dónde predomina una sustancia y me habla en una oración cuando el sodio tal cosa, yo tengo que saber dónde está mayormente la sustancia de la que están hablándome para yo poder saber si el movimiento que me están planteando en la oración es un movimiento que implicaría ir a favor de gradiente o en contra gradiente, para básicamente tratar de ver si se está realizando un transporte pasivo o un transporte activo. Es fundamental que yo sepa, ¿sí? Es fundamental que yo sepa dónde predomina la sustancia para saber si se está moviendo de más a menos o de menos a más, ¿sí? Así que ojo con eso, ¿sí? Bien, esas son cosas que en este dibujo son muy importantes, ¿sí? Es lo principal, lo que tenemos que hacer hincapié en un tema, en el tema transporte, como para poder introducirnos en mayor profundidad, ¿sí? Cierro esto. Bueno, eh, la parte más alta del tobogán, antes de cerrar, ¿sí? La parte más alta del tobogán viene a ser la zona donde se encuentran en mayor cantidad las sustancias que estemos hablando, ¿sí? La parte más baja del tobogán, la zona donde se encuentra en menor cantidad o menor concentración la sustancia que estoy hablando, ¿sí? Entonces, si yo analizo esto, si yo me tiro del tobogán, yo me tiro del tobogán desde la parte más alta del tobogán hacia la parte más baja del tobogán, esto implicaría ir desde donde hay más altura a menos altura. Pero nosotros tendríamos que hablar de concentración. Entonces, si yo me tiro desde una mayor concentración a una menor concentración, de más a menos, decimos a favor de gradiente o gradiente abajo, es un proceso que una vez que te empezás a tirar, el mismo tobogán te va deslizando hasta abajo, o sea que ocurre de manera espontánea sin que vos intervengas en ese proceso, solamente te dejas llevar por ese deslizamiento del tobogán y no requiere del gasto energético, ¿sí? No requiere de un gasto energético ese deslizamiento. Todas esas eran las características de un transporte pasivo. Todas esas eran las características de un transporte de tipo pasivo. Si ustedes ven en el esquema, la caída del tobogán sería el transporte pasivo. Ir desde más a menos, a favor de gradiente se dice eso, o gradiente abajo, espontáneo, sin gasto de energía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengo que ir en sentido opuesto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando tengo que ir en sentido opuesto? Si tenemos que ir desde una zona de donde hay menos concentración de la sustancia a donde hay una mayor concentración de sustancia, ¿sí? En el tobogán sería ir cuesta arriba, ¿sí? Ir trepando el tobogán. Entonces, si voy de menos a más, digo en contragradiente o gradiente arriba, como en la imagen del tobogán,
Es un proceso que no se realiza de forma espontánea y que para poder realizarse justamente se va a requerir del uso de una fuente de energía. Y esa energía podía ser el gradiente o podía ser una forma en forma de ATP, ¿sí? Bien, esto era básicamente las características de un transporte pasivo y uno activo. Entonces, ahora me queda por preguntarles a ustedes, ¿no? Me queda por preguntarles a ustedes a ver si ustedes se ubican en esto. Los transportes pasivos van a tender a equilibrar las concentraciones de las sustancias o a generar un mayor desequilibrio. A equilibrar. A Equilibrar. equilibrar. ¿Por qué? Porque reduce las diferencias de las cantidades de donde hay más a donde hay menos. Me encantó. Porque reduce la diferencia en las cantidades. ¿Sí? Acá había más, acá había menos. Si yo traslado de menos a más, de menos a más, acá que hay más empieza a bajar en la medida que se va transportando la sustancia. Y acá que había menos empieza a subir la cantidad de esa sustancia. Entonces, fíjense, si este espacio es la diferencia entre un lado y el otro, cuando van pasando las sustancias por transporte pasivo, esas diferencias van disminuyendo, tratando de buscar un equilibrio entre los dos lados de la membrana. Y el transporte activo entonces busca equilibrio o desequilibrio en las concentraciones. Desequilibrar. Desequilibrio. Pero nos dijimos hace un rato que era importante que haya diferencia entre un lado y el otro para que se realice transporte. Sí. O sea que, ¿quién es el verdadero responsable de mantener esas diferencias entre un lado y el otro? El transporte activo. El transporte activo es el verdaderamente responsable de hacer que todo funcione. Porque ojo en esto, el transporte pasivo va a tratar de equilibrar las concentraciones y cuando se están equilibrando, el transporte activo empieza a trabajar y trata de volver a hacer que se desequilibren las concentraciones. Pero porque de esa manera funcionan un montón de transportes, ¿sí? Mediante ese desequilibrio. ¿Vamos hasta acá? Sí, Bien, 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 bien. Entonces, ¿qué otra cosa hay que considerar a la hora de estudiar los transportes? Ya definimos las características de un transporte pasivo y activo, ¿sí? Dentro de la parte del transporte pasivo, dentro de la parte de transporte pasivo, nosotros habíamos estudiado de la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Cuáles eran las principales características de una difusión simple? que Que es a favor de gradiente y sin gasto de energía. Es a favor de gradiente, sin gasto de energía, ¿sí? Espontáneo, porque primero que nada, como siempre les dije, de que empezamos a comentar acerca de este tema. Primero que nada, la difusión simple es un transporte pasivo, o sea que es a favor de gradiente, sin gasto de energía, de forma espontánea. Por eso es importante plantar bien esas bases cuando uno estudia las diferencias entre el transporte pasivo y activo, ¿sí? Porque todo va a salir desde estos dos títulos. El transporte pasivo se puede dividir en difusión simple y facilitada.
Las principales características de una difusión simple, aparte de esas características de ser un transporte pasivo, ¿sí? Es que se realiza sin la ayuda de una proteína. Si yo no le pido a nadie ayuda para transportarme, vamos a suponer que yo fuera esta sustancia. Si yo no le pido ayuda a nadie para transportarme, se supone que las características que yo tengo que tener serían favorecedoras o desfavorecedoras del traslado. Favorecedoras. No, Favorecedoras, ¿sí? Seguramente tenga características favorecedoras del traslado, ¿sí? Y eso implicaría que la sustancia a transportar, yo esperaría que sea de tamaño pequeño, hidrofóbico o liposoluble y que no tenga carga eléctrica. Entonces, de esa manera, al tener estas características que le favorecen a trasladarse, ¿sí? No es necesaria la ayuda de una proteína, ¿sí? Las sustancias pasan directamente entre las colas de los fosfolípidos, ¿sí? Sin ayuda de ninguna proteína para poder ejecutarse el traslado, ¿sí? Algunos consideran que la difusión simple es más rápido que la facilitada. Otros dicen que no, que como en la facilitada te ayudan, es más rápida la facilitada. Eso véanlo cómo se los dan, ¿sí? Eso véanlo si les comentan algo. La verdad es que si la molécula quiere pasar directamente entre los fosfolípidos y se la deja pasar, eso es lo más rápido. Porque si no, el hecho de que la sustancia tenga que estar buscando el elemento proteico para poder trasladarse, recuerden que cada transportador proteico es específico para la sustancia que quiere transportar. O sea que en ese sentido, ¿sí? Si yo tengo que estar buscando el transportador que tengo que utilizar para trasladarme, ¿sí? Eso me va a llevar más tiempo. Entonces, según esa perspectiva, digamos, ¿sí? La difusión simple se realizaría de una forma más rápida que la difusión facilitada, ¿sí? Y bueno, y como les decía, los otros opinan de que como en la facilitada te ayudan, tendría que ser un poco más rápida que en la simple. O sea, esas son las contradicciones que hay para esta explicación, ¿sí? Esas son las contradicciones que hay para esta explicación. Así que vean si la profe le dice algo acerca de esto, de cuál es más rápida, si la difusión simple o la facilitada. Eh, yo no le preguntaría eso, dejaría que en todo caso, si ella lo dice en clase, ¿sí? O después de clase, en todo caso, me acercaría a preguntarle, algo así, ¿sí? Como para tener de referencia, ¿sí? Bien. Y acá, una vez que uno ya estudió las características de una difusión simple, ¿sí? Recuerden que también hay que acordarse de los ejemplos de sustancias que se van a movilizar a través de difusión simple, ¿sí? Por este proceso de transporte se van a trasladar sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el nitrógeno, ¿sí? Son todos en forma gas, de forma de gas. El glicerol, urea, fármacos, hormonas y hasta incluso el agua, ¿sí? El agua tenía la particularidad de que dependiendo de la cantidad que tengamos que trasladar, si es poca cantidad, el agua va a pasar por difusión simple. Y ojo con eso, porque a la difusión simple del agua le dábamos un nombre en particular que era el nombre de ósmosis, ¿sí? Era el nombre de ósmosis.
El agua se podía trasladar por difusión simple o por difusión facilitada. Si hablábamos de una difusión simple de agua, se llamaba ósmosis. ¿Sí? Si hay poca cantidad de agua que trasladar, el agua se va a trasladar por ósmosis. Pero si hay algún tejido en el cual yo tenga que hacer un traslado de grandes cantidades de agua, ¿sí? Si yo tengo que hacer el traslado de grandes cantidades de agua, en ese caso la mejor alternativa es trasladarla con ayuda de proteínas, ¿sí? En algún tejido que así lo necesite, ¿sí? En ese caso se utilizaría una difusión facilitada de agua. El proceso en sí no tiene un nombre propio, ¿sí? Solamente decimos difusión facilitada de agua, pero se va a caracterizar por el uso de unas determinadas proteínas con nombres específicos que son conocidas como aquaporinas, ¿sí? Si en el traslado de agua aparecen aquaporinas, eso me está indicando de que se trata de una difusión facilitada de agua. O sea que voy a tener que trasladar una gran cantidad de agua en ese proceso. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Cris. ¿Puede repetir, profe, lo último que dijo? Bien. Les decía que el agua se puede trasladar por difusión simple o por difusión facilitada. ¿Sí? En el caso de la difusión simple de agua, sí tenía nombre propio que se llamaba ósmosis. Pero que en la difusión facilitada de agua, si bien no hay un nombre propio, así como ósmosis, no hay un nombre propio para la difusión facilitada de agua, pero les comentaba de que las proteínas que van a realizar el traslado se van a llamar aquaporinas. Aquaporinas. Así se van a llamar las proteínas que realizan difusión facilitada de agua. Aquaporinas. ¿Sí? En realidad están formadas por unas proteínas llamadas chip, pero no importa, ¿eh? ¿Sí? Ustedes sepan que si hay que hacer un gran traslado de agua, se realiza mediante aquaporina. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Cris, vamos. Bien. ¿Qué características va a tener la sustancia a transportar? ¿Sí? Que quiero mover por difusión facilitada. Son permeasas, ¿sí? Las aquaporinas son permeasas. ¿Qué característica va a tener una difusión facilitada? Si la simple era todo lo que me dijeron. La facilitada va a ayudar, va a poseer la ayuda de proteínas. La facilitada va a tener la ayuda de una proteína. Bien, primero que nada. ¿Sí? ¿Y por qué requiere de la ayuda de una proteína? ¿Por qué? Porque, porque las moléculas a transportar, o ¿cómo se dice? El elemento a transportar en sí es grande y es con carga, Es grande, es hidrofílico y la mayoría hidrofílico de las y veces con carga. Perfecto. Bien. Entonces, dadas esas condiciones, como todo esto son características desfavorecedoras de un transporte, si la sustancia quiere llegar y entrar directamente entre la bicapa lipídica, no lo va a poder hacer. Va a tener que recurrir sí o sí a la ayuda de un componente proteico, ¿sí? Para poder realizar efectivamente el transporte. Bien. Y acá están las sustancias que se podían mover por difusión facilitada.
glucosa, aminoácidos, iones, el agua, como dijimos recién, ¿sí? Esto tienen que acordarse bien, chicos, ¿sí? Tienen que acordarse bien los ejemplos de sustancias que se pueden movilizar por difusión simple y por difusión facilitada. Bien, vamos a hacer hincapié primero en esto. Sobre todo la parte relacionada con los gradientes, ¿sí? Relacionada con los gradientes. Esto de que en una situación tenga carga y en otra no, ¿sí? La sustancia a transportar, generalmente son sin cargas en la difusión simple y generalmente, la mayoría de las veces, ¿sí? Va a tener carga eléctrica cuando sea difusión facilitada. ¿Hay excepciones? Sí, va a haber excepciones. ¿Qué va a pasar acá? El hecho de que uno transporte generalmente cosas sin carga y el otro cosas con carga, ¿sí? Va a ser importante a la hora de considerar lo que se denominan gradientes, ¿sí? Un dato importante de todo esto, un dato importante de todo esto, era que como justamente la membrana plasmática está separando a la matriz extracelular del citoplasma, ¿sí? Como la membrana plasmática está separando a la matriz extracelular del citoplasma, en este lugar y en este otro, ¿sí? En el medio intracelular y en el medio extracelular, nosotros nos vamos a encontrar con un montón de sustancias en este espacio y un montón de otras sustancias o incluso las mismas, pero en diferentes cantidades, en el otro espacio, en la matriz extracelular. ¿Qué importancia va a tener esto? ¿Qué importancia va a tener esto? Yo puedo transportar básicamente entonces dos tipos de sustancias, ¿sí? Sustancias que tengan carga eléctrica o sustancias que no la tengan. La diferente distribución de sustancias a ambos lados de la membrana, la diferente distribución de sustancias a ambos lados de la membrana, del lado de adentro, por ejemplo, hay una gran cantidad de proteínas y el propio ADN y ARN también son determinantes de una abundancia en cargas negativas en el interior de la célula, ¿sí? Entonces, de esta manera, la membrana de cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Va a tener un predominio de carga eléctrica negativa en el lado de adentro, lo que llamábamos, decíamos que el interior era electronegativo. Eso es en comparación con lo que pasa en el lado de afuera de la membrana, donde decimos que la membrana es electropositiva. Entonces, la diferente distribución de la sustancia a ambos lados de la membrana y eh, otros elementos que también causan esta diferencia de carga, ¿sí? Como les dije, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Dicho de otra forma, la diferente distribución de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana hacen de que ésta tenga una determinada polaridad, ¿sí? Hacen que tenga una determinada polaridad. El interior de la célula
el interior de la célula tiene un predominio de carga eléctrica negativa, ¿sí? Y el exterior de la célula tiene un predominio de carga eléctrica positiva, ¿sí? Bien, entonces el interior es electronegativo, el exterior es electropositivo. Bien. Esta condición, esta diferencia en las cantidades de cargas a ambos lados de la membrana, era lo que se conocía como potencial transmembrana, ¿sí? Esa diferencia de carga eléctrica entre ambos lados de la membrana se conocía como potencial transmembrana. Y ese potencial transmembrana también lo tenemos que considerar en la hora de los transportes, a la hora de ejecutar los transportes. Un potencial transmembrana siempre se cuantifica su valor en el lado de adentro de la membrana, ¿sí? En el lado de la monocapa citosólica se coloca un medidor de voltaje y nos va a mostrar de que el interior siempre va a ser electronegativo en una célula de nuestro cuerpo, ¿sí? El valor de electronegatividad puede ser variable. Realmente puede ser muy variable el valor de electronegatividad. Pero, el ejemplo clave que ustedes tienen que acordarse es el de la neurona que tenía menos 60, menos 70 milivoltios. ¿Sí? Entonces, ¿para qué comentamos lo del potencial transmembrana si estamos hablando de transporte? ¿Influye en algo en todo esto? Sí, puede llegar a influir. ¿Pero por qué? Nosotros nos podemos encontrar con dos tipos de sustancias que se van a transportar, dijimos, ¿sí? Van a haber sustancias que sean sin carga eléctrica y sustancias que sean con carga eléctrica. La concentración de la sustancia ya es un factor impulsor del traslado, ¿sí? Las concentraciones de la sustancia van a estar reguladas fundamentalmente por la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Que llevan a que una sustancia se mueva desde donde encuentra una mayor concentración de esa sustancia hacia un lugar donde se encuentra una menor concentración de esa sustancia. ¿Sí? Eso es algo espontáneo, pasivo y sin gasto de energía. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? En este caso, la sustancia A no tiene carga eléctrica. Entonces, considerando que afuera se encuentra en mayor concentración y dentro de la célula en menor concentración, esta sustancia por su concentración va a querer ingresar a favor del gradiente, ¿sí? O sea que la flecha azul estaría mostrando la dirección de A en un transporte pasivo. La dirección de A en un transporte pasivo. La flecha morada está mostrándome una sustancia que se está moviendo desde donde hay menos a donde hay más. Esto implicaría, para poder realizarse, un gasto energético, ¿sí? O sea que esto sería un transporte activo. En este caso de A, lo que me interesaba mostrarles es que como A no tiene carga eléctrica, ¿sí? La concentración de la sustancia va a impulsar a que entre, ¿sí? Y como no tiene carga eléctrica, el potencial transmembrana que está dado por esa diferencia de carga eléctrica a un lado y al otro de la membrana, ¿sí? El potencial transmembrana no le va a influir en nada al traslado de A. ¿Sí? La concentración define lo que es el gradiente de concentración o gradiente químico. Y la parte eléctrica, en este caso, no me interesa.
Si la sustancia a transportar no posee carga, lo único que me va a determinar hacia dónde se mueva la sustancia va a ser su concentración, ¿sí? La concentración de la sustancia es lo único que me va a decir esto tiene que entrar o esto tiene que salir, ¿sí? La membrana no define para dónde se traslada la sustancia, chicos. La membrana no define para dónde se traslada la sustancia, solamente ella o deja o no deja pasar. Pero ella no le está diciendo a la sustancia que se está transportando, hey, no, vos tenés que trasladarte para acá, vos para allá. No. Eso se regula por la propia sustancia o por las proteínas que van a realizar los transportes activos, ¿sí? Pero la dirección del traslado no viene dada por los transportadores, sino por la propia sustancia. Si la sustancia no tiene carga, solamente me interesa la concentración. Pero esa parte eléctrica, ese potencial transmembrana, también puede ser influyente en el traslado, pero ¿de qué tipo de sustancias? De los iones. Claro, de sustancias que tengan carga eléctrica. ¿Sí? Sustancias que tengan carga eléctrica. Si una sustancia que quiero transportar tiene carga eléctrica, ya vamos a tener que analizar dos gradientes en esa sustancia. La concentración por un lado y la parte eléctrica por otra. La concentración de forma espontánea quiere ir siempre de donde hay más a donde hay menos, porque eso se llama difusión. Y la difusión es el proceso por el cual se realiza la difusión simple y facilitada justamente. ¿Sí? La difusión justamente consiste en un traslado de sustancias de donde hay menos a donde hay más. ¿Sí? Entonces, si solamente me interesa analizar qué pasa con una sustancia que no tenga carga eléctrica, la única que me va a determinar hacia dónde se mueve la sustancia es la concentración. Pero si la sustancia tiene carga eléctrica, ahí es donde se puede llegar a ver favorecida por el propio potencial transmembrana o desfavorecido en algunos casos. ¿Sí? En algunos libros por ahí, o algunos textos incluso que le han dado en la facultad a ustedes, ¿sí? Acerca del tema transporte, le suelen tirar frases, ¿sí? Que son bastante complejas y que si yo no sé bien el tema, la termino pifiando, ¿sí? La voy a terminar pifiando. Escuchen algunas cositas que les voy a decir acá y ustedes díganme si les parece verdadero o falso, o si algo no se entiende, se los explico. Les dice, como el contenido, verdadero o falso, ¿eh? Como el contenido de una célula está rodeado por su membrana plasmática, toda la comunicación entre la célula y el medio extracelular debe estar regulada por esta estructura. Verdadero. Es verdadero, ¿sí? Es verdadero. Toda comunicación entre el citoplasma y la matriz, ¿sí? O entre la célula y la matriz, tiene que ser regulado por la membrana plasmática. Absolutamente nada puede pasar por alto la membrana plasmática. Toda forma de comunicación es mediada por la membrana. Pablo. Bien, entonces,
Entonces. ¿Cuándo va a influir el potencial transmembrana en el traslado de una sustancia? Cuando la sustancia tenga carga eléctrica. ¿Sí? Si la sustancia no tiene carga eléctrica, ese potencial no influye en lo más mínimo. Bien, acá vamos a ver qué me dicen de esto, ¿sí? A ver. La bicapa lipídica de la membrana es una estructura ideal para prevenir la pérdida de los solutos cargados y polares de la célula. ¿Qué se me cortó el wifi? ¿Puedes repetir otra vez, por favor? ¿Sí? La bicapa lipídica de la membrana es una estructura ideal para prevenir la pérdida de solutos cargados y polares de la célula. ¿Verdadero? ¿Por qué dice que es la estructura ideal para prevenir las pérdidas? Porque En el caso de moléculas polares y cargadas, ¿sí? O sea, sí, ¿pero por por la, qué? por la diferencia no me va a salir. Porque nos deja pasar. Porque si tenía carga eléctrica, el centro de la bicapa lo rechaza, Exacto. ¿sí? Rechaza el paso. El centro de la bicapa va a rechazar el paso de las moléculas que estén cargadas o que sean polares, ¿sí? Así que por eso, en ese caso sería verdadero, ¿sí? Bien. Escuchen esto. Flujo neto. ¿Ven? Este tipo de cosas, algunos apuntes nomás comentan, ¿sí? Siempre tengan en cuenta lo que necesitamos y después términos anexos, digamos. En este caso, nosotros habíamos dicho, para que los transportes puedan ocurrir, es importante que hayan diferencias entre las cantidades de un lado y el otro de la membrana, ¿sí? Eso es fundamental. Por eso, a ver, si los transportes pudieran ocurrir cuando las sustancias están equilibradas, sería necesario que yo utilice transportes activos, ¿eh? No, No, porque los transportes activos son los que hacen que haya diferencia entre un lado y el otro de la membrana. Es los que magnifican las diferencias en concentraciones. Y ya les comenté anteriormente, la célula gasta cerca de 2/3 de su energía total solamente en un tipo de transportador que es la bomba de sodio de potasio. O sea que realmente si vamos a gastar tanta energía es porque realmente es algo necesario, es algo que es clave para el funcionamiento celular. No se gastaría tanta energía si el transporte activo no fuera necesario. Y si estoy diciendo que el transporte activo juega un papel importante, ¿sí? En estos procesos de transporte, fíjense como algo diferente en este sentido a lo que siempre les digo que el cuerpo trata de buscar el equilibrio. Bueno, en este caso, el transporte pasivo busca el equilibrio, pero una vez que el transporte pasivo está equilibrando las concentraciones, el transporte activo dice a toda máquina, porque acá no puede haber equivalencia entre este lado y este lado. Porque sabe que si se ponen en equivalencia, ¿sí? Si están con las mismas cantidades a ambos lados de la membrana, esa sustancia no va a tener ninguna fuerza impulsora en su traslado. Y eso causaría la falta del flujo neto de sustancias. ¿Está? Eso causaría la ausencia de un flujo neto en el paso de sustancias. ¿Sí? Escuchen esto que está bueno porque más o menos
les da una idea para entender lo del flujo neto, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. El término flujo neto indica que el movimiento de la sustancia hacia el interior de la célula, entrada, les aclara entre paréntesis, hacia el interior de la célula y exterior, salida de la célula, no está equilibrado, sino que uno excede al otro. Si yo te doy 5 manzanas, pero vos dame 2, te terminás ganando 3 manzanas, o sea que ahí tenés una ganancia neta. Pero si yo te digo, ¿sabe qué? Te compré una docena de banana, pero vos dame la docena de banana porque vos me debías una docena de banana. Entonces te di 12 bananas y te saqué 12. Es como que no te hubiera ni dicho que estaban las bananas y te las terminé sacando nomás. O te digo, te pago los 200 pesos que te debía. Ah, no, pero vos me debías la semana pasada 200 pesos. Te terminé sacando de nuevo. ¿Sí? Si las cantidades que entran y que salen de la célula se equilibran, son equivalentes, a eso se dice que no hay flujo neto. ¿Sí? A eso se le dice que no hay flujo neto. ¿Los transportes ocurren de igual manera? Sí. Pero en ese caso, si las concentraciones se equilibran entre ambos espacios, la salida se iguala a la entrada de sustancias. Entonces, ahí es donde se dice que no hay un flujo neto. ¿Todos siguen bien esto que estoy explicando? Dale. ¿Todos siguen bien esto? Sí, profe. Bien. Para que haya flujo neto, que es importante. ¿Bien? Las diferencias de concentraciones de sustancias. Exacto. Las diferencias de concentraciones de la sustancia. ¿Y quiénes te generan las diferencias de concentración en la sustancia? Los transportes activos. Eso mismo. Bien, 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 bien. Perfecto. Ahí viene el por qué hay transporte activo también. ¿Para qué gasto tanta energía si no va a servir? Alguna explicación tiene que haber. Si no, no gastaría tanta energía. ¿Sí? Bien. Entonces, una cosa es considerar una sustancia sin carga, que se mueve solamente por gradiente de concentración o gradiente químico, y otra cosa es hablar del traslado de una sustancia que tenga carga eléctrica. Porque ahí tenemos que analizar si el potencial transmembrana, por su forma en que distribuye las cargas a ambos lados, si influye de alguna manera en el traslado de esa sustancia que yo quiera analizar. ¿Sí? A ver, vamos a buscar alguna otra por acá. En algunos textos, este es un texto que le habían dado uno de estos últimos años para que lean de transporte, ¿sí? Les comentan de que cuando se utiliza una proteína, ¿sí? Le suelen llamar transportador facilitador. Transportador facilitador se lo suele llamar, ¿sí? A ese componente proteico, según ese apunte, ¿eh? Según ese apunte, ¿sí? No sé si les pasarán el mismo apunte o no este año, ¿sí? Pero en ese caso les dice que cuando le dice, si las moléculas de un soluto específico se trasladan con un portador proteico en la membrana, y la aclara entre paréntesis, transportador facilitador, ¿sí? Y se realiza por difusión facilitada, digamos, en ese caso es un tipo de transporte pasivo también, digamos, ¿sí? Pero les habla de, lo importante acá de todo de todo que leí, es que les nombran al componente proteico como transportador facilitador, ¿sí? Transportador facilitador. Después, ¿qué más había por acá?
Bien. Les dice, un soluto sin carga, un soluto sin carga, yo lo transformo, o lo puedo dejar igual en el texto. Ustedes me tienen que decir verdadero o falso. Un soluto sin carga, ¿sí? Y les aclaran entre paréntesis un no electrolito, no electrolito. Electrolito es lo mismo que decir sustancia con carga, un ion, ¿sí? Entonces, un soluto sin carga, un no electrolito, difunde a través de la bicapa dependiendo del gradiente de concentración de esta sustancia. Es decir, las diferencias en cantidades de un lado y del otro de la membrana. Verdadero. Verdadero. ¿Solamente eso define el traslado de una sustancia sin carga? ¿Solamente eso Sí, sí, define su sí, difusión? sí, es sin carga, sí. Perfecto. Perfecto. Si es sin carga, solamente la concentración de las sustancias, las diferencias en cantidades son las que definen su traslado. Les quería comentar estas oraciones así sueltas porque si bien no tenemos garantía de que se les vayan a pasar este apunte, ¿sí? No tenemos garantía que le vayan a pasar este apunte, pero eh, por ahí la forma en que está dicho, digamos, ¿sí? Es importante tenerlo presente, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, en lo contrario, les dice, si el soluto a transportar es un electrolito, una especie con carga, además de sus concentraciones, también debe considerarse la diferencia de carga general entre los dos compartimientos. ¿Qué me dicen ahí? Es verdadero también. Verdadero también, ¿sí? Verdadero también. Perfecto. Bien. Y les voy a comentar algo relacionado con todo esto, ¿sí? Que por ahí no se lo expliqué de esa manera, pero les voy a comentar porque es otra forma de que está dicho en el apunte relacionado con la parte de la carga eléctrica, ¿sí? Relacionado con la parte de la carga eléctrica. Les explico esto y hacemos un recreito de 15 minutos, cosa de ir a calentar el agua, porque me quedé sin agua para el mate, así que van a ligar recreo de onda un ratito. Igual hoy no los voy a tener mucho más, pero escúchenme una cosita, ¿sí? Miren esto, ¿eh? Sustancia puesta con el nombre de B. Analicen los dos componentes del gradiente. La concentración, como se encuentra en mayor cantidad afuera, ¿sí? Como se encuentra en mayor concentración afuera, va a querer ir hacia dónde. Hacia adentro que hay menos. Hacia el lado de adentro donde hay menos. Perfecto. Concentración ustedes saben analizar perfectamente, pues saben que si es el transporte pasivo, siempre se va a mover desde donde hay más a donde hay menos. Vamos a analizar qué pasa con la carga eléctrica, que es lo que me interesa. ¿Cómo es el tema de la afinidad de cargas? ¿Qué se acuerdan de esto? Si una sustancia tenía carga eléctrica positiva, ¿qué quería hacer? Va a querer ir hacia el lado negativo. Va a querer ir hacia el lado que tenga que Carga negativa. la carga opuesta. Carga opuesta. Exactamente. ¿Sí? Bien. Y si tiene carga negativa, va a querer ir hacia el lado que tiene la carga positiva. O sea, siempre es
la carga opuesta a la que esa misma sustancia tenga. ¿Sí? Si los dos gradientes iban en la misma dirección, impulsaban a la sustancia a ir en la misma dirección, ¿cómo se le llamaba? Gradiente electroquímico. Claro, Gradiente en suma. gradiente en suma. Las dos sumas, siempre que consideramos los dos gradientes, es gradiente electroquímico, eso es cierto. Pero si van en la misma dirección, decíamos que iban en suma. Y cuando los gradientes se presentaban en suma, ¿la velocidad era mayor o era menor? Mayor. Mayor. La Mayor. velocidad es mayor. ¿Sí? La velocidad es mayor. Entonces, presten atención a esto, por favor. Acá yo le puse flechas grandes cuando los gradientes están en suma. Si las dos flechas las dos son grandes, es porque son gradientes en suma. Si yo me quiero ir a la plaza y hay alguien que está conmigo que también quiere ir a la plaza, uno le lleva al otro de forma más rápida, porque los dos se quieren ir hacia la plaza, entonces es como que uno empujara al otro a trasladarse hacia ese mismo lugar. Entonces, si alguien te está empujando a ir hacia donde vos querés ir, te está ayudando, te está beneficiando, te está acelerando el proceso, hace que el transporte sea más rápido. Pero si vos querés ir hacia un lado y otra persona quiere hacer completamente lo opuesto, yo quiero ir a la plaza, pero hay alguien que está conmigo y me dice, no, yo me quiero quedar tirado, esa persona va a frenar lo que yo quiero hacer, entonces va a retrasar lo que va a ser el transporte. Sería lo que pasa en un gradiente en resta. Cuando un gradiente quiere que la sustancia salga de la célula, por ejemplo, y el otro gradiente quiere que se quede dentro. ¿Sí? Los que tienen flechas grandes en ambos colores es porque tienen gradiente en suma. ¿Sí? Los que tienen una flecha gruesa y la otra más finita es porque tienen gradientes en resta. ¿Sí? La concentración siempre va a querer mover la sustancia de donde hay más a donde hay menos. Y la carga eléctrica siempre va a querer mover a la sustancia hacia el lado de la membrana que tenga la carga opuesta. Esto no tiene nada que ver con, o sea, sí tiene que ver, pero no se lo explican de esta manera, ¿sí? La parte biológica y química tienen relación, pero no se lo dan de esta manera. Pero les comento porque en el libro les dice de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a analizar lo que dice. Yo voy a ir marcando en el dibujo en función de lo que dice el apunte. El paso de un electrolito, ahí tenemos un electrolito, ¿sí? Es una estructura que tiene carga eléctrica. El paso de un electrolito a través de la membrana, ahí estamos llevándola hacia afuera, ¿sí? De un compartimiento a otro, les dice lo siguiente, presten atención, ¿eh? Con una carga neta del mismo signo, con una carga neta hacia, o sea, la sustancia está llevada hacia el compartimiento que tiene su misma carga, ¿sí? ¿Qué carga tiene C? Positiva. Positiva. En este caso está llevándose a C hacia dónde? Hacia la matriz. Hacia el Hacia lado la de la matriz. membrana que tiene carga positiva. Entonces, si C se traslada hacia un compartimiento, si C tiene carga positiva y se traslada hacia el compartimiento en el cual se encuentra su propia misma carga, ¿sí? ¿Les parece que eso es favorecedor o desfavorecedor? Desfavorecedor. Eso es desfavorecedor, ¿sí? Eso es les dice acá, el paso de un electrolito a través de la membrana de un compartimiento a otro con una carga neta del mismo signo, o sea, la membrana, el compartimiento tiene la misma carga neta que la sustancia que estoy transportando, del mismo signo, les dice, es un cambio no favorecido desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Tiene que ver con la parte de la termodinámica, que lo ven en la parte química, digamos, ¿sí? No se lo da de esta forma en biología, pero es para analizar, es como decirle que si yo tengo carga positiva y me están llevando hacia un lugar con carga positiva, es como que hay un rechazo, hay como
algo que retrasa ese proceso, ¿sí? No es un traslado favorecido desde el punto de vista termodinámico cuando yo traslado una sustancia con una determinada carga hacia el lugar que tiene la misma carga que esa sustancia. Acá lo hicimos con C. C tiene carga positiva y está llevándose hacia el lugar de la membrana que tiene carga positiva. Pero vamos a este ejemplo también. D está siendo llevada hacia adentro. Pregunto, ¿no pasaría lo mismo que con C? ¿Eh? Es lo Sí. mismo. Sí, Es lo mismo. Sí, O sea, si la sustancia tiene carga positiva y es llevada hacia el lugar con carga positiva, o si la sustancia tiene carga negativa y es llevada hacia el lado de la membrana que tiene carga negativa, o sea, hacia el lado de la membrana con su misma carga, eso es lo que lo definen como que es no favorecido desde el punto de vista termodinámico. ¿Sí? O sea, cuando tiene la parte del gradiente eléctrico en resta. ¿Sí? Cuando el gradiente eléctrico es el que se va a tratar de oponer a que pase. Eso es lo que lo encaran como termodinámicamente no favorecido. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Cris. Pero ¿qué pasa si pasa lo contrario? Si yo llevo una sustancia hacia el lado de la membrana que tiene la carga opuesta. Si el otro era no favorecido termodinámicamente, ¿qué va a pasar en este caso? Si la sustancia que voy a trasladar la movilizo hacia el lugar de la membrana que tiene la carga opuesta a la sustancia a transportar. ¿Qué va a pasar con esto? favorece. Claro, estos son favorecidos termodinámicamente. Les dice, leo lo que dice acá. Por él dice, el que leí recién, si el paso de un electrolito a través de la membrana de un compartimento a otro con una carga neta del mismo signo, es un cambio no favorecido desde el punto de vista termodinámico. Eso es lo que les comenté recién. Por el contrario, si la carga del electrolito es de signo contrario, si la carga del electrolito es de signo contrario al que tiene el compartimiento hacia el cual se dirige, el proceso se favorece en sentido termodinámico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, Sí. sí es favorecido porque hay pocos. Porque hay pocos que... Por ejemplo, el de B hay más positivo del lado de la matriz, que también es positivo, pero del lado que sería favorable hay pocos. No entendí tu... O sea, del dibujo, del Ajá. lado B positivo, lado de Sí. la matriz, hay más B. Sí. Y del lado del interior del citoplasma hay menos B, pero sería un lado favorable. Claro, es favorable el pero traslado, pero analizando desde el esa es punto la de vista eléctrico. concentración. Eso es concentración. Yo estoy analizando la parte eléctrica. Ah, ok. ¿Se entiende, no? Porque dijimos, Sí, si una sí. sustancia es de carga positiva, va a querer ser llevado hacia el lugar que tenga carga eléctrica negativa. ¿Esto está pasando acá? Sí. Entonces, por eso decimos que es favorable termodinámicamente. Ah, ok. Está llevando efectivamente hacia el lugar donde tendría que, la sustancia que querría ir, digamos. ¿Sí? Es como que en este caso a B lo estamos llevando a donde él quiere ir. No es el caso de C, porque C tiene carga positiva. Va a querer ir hacia el, o quedarse en este caso en el lugar donde tenga carga negativa. Sin embargo, se la quiere trasladar hacia dónde? Hacia la matriz. Hacia la matriz donde hay carga positiva. Entonces, cuando tienen el mismo signo, la sustancia, al lugar a donde se lo quiere llevar,
Es como que yo te diga, vamos al, no sé, al pool y a vos no te gusta el pool. Eso es contrario a lo que la propia sustancia buscaría, porque ella tiene carga positiva, no va a querer ir a donde hay carga positiva. Entonces, cuando eso pasa, cuando querés llevar una sustancia hacia un lugar que tiene su mismo signo, eso es termodinámicamente eh, Favorable. no favorecido, Mm, desfavorable. ¿Se entiende? sí, Es como para comentarte cómo el gradiente eléctrico se opone a tratar de trasladarse. ¿Me siguen? sí. Bien. ¿Quedó bien en claro esto hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer un recreíto. 10:30, más o menos, máximo 10:35, volvemos un ratito más. Y, y bueno, yo le pongo pausa nomás acá al video, a la grabación, ¿sí? Y vuelvan a conectarse en 15 más o menos, ¿sí?